el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 1, por favor, en adelante hasta el verso 4. Vamos a darle lectura a Éxodo, capítulo 3, verso 1 al verso 4, por favor. Aleluya. Cuando tenga Éxodo capítulo 3, verso 1, dice un amén, para darme cuenta que lo encontró. Aleluya. ¿Lo tiene? Bien, veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Hasta ahí dejamos la escritura. Padre, te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tengas a bien hoy en este día usar estos labios de barro, Padre, que sean para gloria de tu nombre. Una vez, Padre poderoso, que tu palabra atraviese por estos labios, sea, Señor mi Dios, su palabra sazonada con su presencia poderosa, que el Espíritu Santo sea quien plasme, Señor, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón, de carne, en tablas de esta carne, Señor, en el corazón nuestro, que sea tu palabra la que quede grabada, plasmada ahí, para obedecerla, practicarla y pueda convertirse en una realidad de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder dar de gracia lo que de gracia recibimos, y grabando tu palabra en nuestro corazón podremos trasladar, Señor, tu palabra a quien más lo necesite. Te ruego en esta ocasión, Señor, por Fabiola, ya que ella ha tenido problemas de salud, ha sido intervenida quirúrgicamente, Padre poderoso, yo sé que tú puedes ayudarle una vez más. Se ha visto tu mano moviéndose en ella, y te rogamos que tú, como has comenzado la buena obra, seas también el que la complemente, porque esa ha sido tu promesa y sabemos que así se hará, Padre. No porque nosotros queremos, sino porque es promesa tuya y eres fiel en cumplir tus promesas. Te rogamos que bendigas a todo dador alegre y a todo hombre que haya aprobado dar de gracia también para tu obra. En el nombre de Jesús, háblanos, que atentos estaremos a tu palabra. Así sea, Señor. Amén y amén. Le ruego que ocupe su lugar, hermano. Muchas gracias. Vamos a ver en este día el tema consumido o ardiendo. Y vamos a tomar como base el ejemplo de Moisés al ser llamado por nuestro Señor. Porque cuando leemos, analizamos y entendemos el llamamiento que Dios le estaba haciendo aquí a Moisés, nos tiene por fuerza que saltar el por qué razón Dios escogió esa forma de llamar la atención de Moisés. Porque si Dios hubiese querido, como en otras ocasiones, simplemente envía a su ángel, el ángel aparece delante, detrás o por donde quiera a Moisés y toca su hombro, o le habla desde lo alto, o se le aparece con una espada desenvainada, como lo hizo en muchas ocasiones, y le da el mensaje. Pero en esta ocasión no fue así. En esta ocasión el Señor utilizó una manera muy sutil, muy delicada de llamar la atención de Moisés. Y lo que encuentro es que en realidad el Señor no envió un ángel personalmente a darle un mensaje a Moisés, porque el Señor no quería solamente enseñar a Moisés, sino también quería enseñar a todos los que de alguna manera pusiéramos atención a este ejemplo. Y eso habla de que Dios también
tiene un plan con usted y conmigo en esta porción de su escritura. Algo nos quiere enseñar el Señor a través del llamamiento que le hizo a Moisés, porque, hermano, una zarza es un arbusto del desierto. Ese arbusto no tiene fruto, ese arbusto no tiene valor. Cuando el sol del desierto llega a secarlo, se arranca por sí solo, pierde la base donde estaba sembrado, plantado, y comienza a rodar por todo el desierto. No tiene utilidad porque los animales no lo comen, no tiene fruto, es llevado de aquí para allá. Y cuando el sol está muy fuerte, después de que ese arbusto está rodando por todos lados, le sucede un evento que se conoce como combustión espontánea. Eso sucede comúnmente en los desiertos. Lo que no era común era lo que Moisés estaba mirando y que fue lo que captó su atención al final de todo. Que dice, ¿por qué no se consumen? Yo he visto otros arbustos que sí van caminando, se encienden, van de paso, pero después se apagan. Pero ¿por qué no se apaga? Continúa encendido y no se consume, sigue intacto. Y ahí es donde vamos a entrar en el mensaje de lo que Dios quiere para nosotros, porque eso es importante, lo que Dios nos quiere trasladar, que a pesar de que todo esto le haya sucedido a esta zarza, Dios la quiso utilizar para darnos un mensaje a ti y a mí. ¿Estamos dispuestos a recibir el mensaje? Aleluya. Quiero comentarte que así como esa zarza estaba seca, sin fruto, sin propósito, sin valor, así se encontraba Moisés en esos momentos. Moisés venía de un proceso donde había vivido en un palacio. Era hijo adoptivo de la hija del rey, del faraón, de todo el imperio egipcio, el más poderoso de aquellos días. Moisés era alguien influyente, alguien con capacidad, alguien preparado, alguien reconocido, pero ahora lo encontramos solo pastoreando ovejas que no eran suyas en un desierto y, por si fuera poco, casado con la hija de un sacerdote pagano, sacerdote de Madián. Moisés tenía en su momento el llamado a ser el libertador del pueblo de Israel. Él lo sabía, Dios se lo había confirmado, pero un día cometió un error. Ese error le llevó a tener que escapar de donde estaba su confort, donde estaba su seguridad, donde estaba todo el plan y el proyecto que Dios quería hacer con él. Y ahora lo encontramos como esa zarza, seco, sin futuro, sin esperanza y ardiendo su corazón por una desilusión grave, al grado de que cuando el Señor vuelve a encontrarlo, él no conocía ya al Señor, no entendía. Y cuando el Señor le vuelve a revelar su propósito de ir a hablar con Faraón, dice, no me van a creer quién soy yo. Había perdido su valor. Porque déjeme decirle que todo aquel hombre o mujer que ha sido llamado por Dios tiene un gran valor, no por lo que él es, por lo que Dios pretende, por lo que Dios hace en nosotros. Y cuando Dios envía a un trabajo, a alguna misión, a alguien, hermano, el mensaje que usted y yo llevamos es el valor de lo que usted y yo tendremos que hablar, hacer o determinar. No es lo que nosotros representamos, es lo que Él representa. Cuando el Señor trata con Moisés y le dice, ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, él inmediatamente, como su corazón estaba consumido por la falta de estima, por la falta de valor, por la falta de aprecio mismo, tenía una autoestima totalmente golpeada, porque de estar en un estatus alto, opulentemente hablando,
ahora era un don nadie. Nadie lo buscó, excepto la justicia, porque Faraón juró que lo mataría. Pero sus conocidos, nadie lo buscó. De los cercanos con los que él convivió, a los que él ayudó, nadie lo buscó. Nadie se preocupó por Moisés. Estaba en un desierto totalmente abandonado, casado con una mujer pagana y teniendo un trabajo paupérrimo por poco dinero. ¿Quién hubiese pensado que él era el gran libertador del pueblo de Israel, mirándolo en esas condiciones? Y déjenme decirle que hoy en día muchos hombres y mujeres de Dios, al igual que Moisés, están siendo consumidos. Es por eso que hoy es el tema: consumido o ardiendo. Porque hoy en día hay gente que está siendo consumido y no se ha dado cuenta. Porque en la presencia de Dios lo que vale es que el hombre o la mujer de Dios continúe ardiendo en la llama, en el fuego que anima, que motiva, que provoca, que alienta, que da ejemplo, que levanta testimonio. Un hombre o una mujer de Dios que está vivo y activo con la presencia del Espíritu Santo de Dios, conociendo que la palabra dice que Dios es fuego consumidor, está activo en la llama del Espíritu Santo. Ese hombre motiva, esa mujer anima. Pero sin embargo podemos encontrar también gente que es todo lo contrario. Gente que porque está siendo consumida en su corazón, en su mente, por el desánimo, consumido por la falta de presencia de Dios, consumido también por la falta de palabra. Como no hay palabra, se sienten limitados, se sienten faltos delante de Dios y se comienzan a menospreciar. Gente que está siendo consumida por sus mismos errores. Gente que va de aquí para allá como la zarza. La zarza era trasladada sin rumbo fijo, llevada de aquí para allá. Un rato era consumida en su mover y después ya no había nada. Así hay muchos hombres y mujeres de Dios. Un rato dura su sufrimiento y después ya no hay nada. Nadie en la iglesia, nadie orando, nadie buscando de Dios. Así hay muchos hombres y mujeres hoy en día que están siendo consumidos. Mas sin embargo, Dios quiso traernos hoy este día a escuchar este mensaje, porque aunque haya así cristianos hoy en día, gente que un día conoció a Dios, se gozó en la presencia de Dios, pero hoy está siendo consumido tal vez por el desánimo, consumido tal vez por la envidia, consumido tal vez por la amargura, porque hay muchos factores que consumen a un cristiano. Podemos encontrar, hermano, cantidad de cuestiones que pueden frenar la obra de Dios en alguien que Dios pretenda levantar, exaltar y llevar a sus propósitos. Uno de ellos, la amargura. Yo sé que usted conoce a alguien que está amargado. A ese o a esa nada le cae bien. ¿O miento? Si dice buenos días, ¿qué tienen de buenos? Si dice vamos para allá, ¿para qué? Hay gente que está siendo consumida por la amargura. Y en ese riesgo continúan en el Señor. Un tiempo durarán, pero después serán totalmente consumidos. Pero en el Señor no debe de haber pérdida. En el Señor debe de haber siempre una expectativa de esperanza, un ánimo pronto, un pronto auxilio, porque dice la Escritura que eso es nuestro Señor. Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestro pronto auxilio. En el Señor no estamos desamparados para ser consumidos solos, sin esperanza y sin Dios. En el Señor tenemos un Dios que se preocupa por lo que es suyo. Y todo aquel hombre o mujer de Dios que haya conocido de Dios no puede ser consumido por la amargura. La amargura tiene que huir de su vida. Tiene que venir el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si no tenemos el gozo del Señor,
todo nos va a destruir, todo nos va a derrumbar. Y Moisés se encontraba en esos momentos consumiéndose internamente, como en algunas iglesias, en algunos hogares, estarán muchos hombres o mujeres de Dios que un día estaban plenos del gozo de Dios. Algo sucedió en sus vidas y ahora la amargura los consume. Yo quiero comentarle algo que sucedió el día domingo. Después de salir de aquí, fuimos a llevar la palabra a la iglesia con nuestro hermano Germán. Al terminar el servicio allá, al final, un varón por ahí se me acercó, quiso hablar conmigo, después de escuchar el mensaje, y por allá en lo apartado me estuvo explicando y pidiéndome que orara por él. Dios le había tocado en el mensaje, quiso que orara por él y me pidió que me trajera el encargo de seguir orando por él. Y sucede que el problema pues es algo delicado. Y ese problema lo llevó a que la mayoría de la iglesia se enterara de ese problema. Y la mayoría de los que me comentaba él, que fueron sus compañeros, que un día le ayudaron, que un día le alentaron, eran los dedos que ahora le acusaban. Y me dice, hermano, ¿usted ya sabe mi problema? Le digo, no sé su problema, hermano. ¿Cómo no va a saber usted mi problema? No, yo no sé, hermano, su problema. Yo cuando vengo aquí, yo vengo a predicar. Yo no vengo a hablar de nadie ni a enterarme de nada. Le voy a platicar para que me ayude. Me platicó su problema. Es un problema grave. Y comencé yo a decirle, hermano, pero tú sabes que Dios es un Dios de restauración. Sí, hermano, yo lo sé. Pero los demás de aquí no saben. Ellos cada que me ven, me acusan. Me maltratan, me dicen, y yo quiero servir al Señor, quiero ser el que era antes, quiero levantarme, no me quiero morir espiritualmente. Estaba desesperado y tenía un grupo de fariseos señalándolo con el dedo. Los que un día me ayudaban, hermano, hoy son los que me acusan. Me llaman por teléfono solo para decirme que si ya me restauré o sigo de pecador. Y le dije, mal hecho, porque el Señor cuando tuvo comprobado a la adúltera, Él mismo le dijo, yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. Y todos estamos expuestos a caer, y la palabra dice claramente que aquellos que son espirituales ayuden a restaurar al que ha caído, no que lo señalen, no que lo desechen. Imagínense cómo estaba ese pobre hombre. En lugar de encontrar manos para levantarse, encontraban pies para seguirlo pisando. Le dije, Dios te va a levantar. No porque lo digo yo, sino porque estoy viendo la injusticia que se está cometiendo, porque todos nos podemos equivocar y Dios, que es el que pagó el precio en la cruz por nosotros, no te juzga. Si tú crees que puedes encontrar perdón, sigue buscándolo, sigue aferrándote a seguir sirviéndolo y el día de mañana vas a estar arriba. Ánimo, que vamos a estar orando por ti. Y se quedó en paz. Pero ¿cuántos hombres o mujeres de Dios estarán en algún lugar siendo consumidos por algo? El diablo se las gasta, hermano. Se las ingenia. Primero para hacernos caer y después que caemos para culparnos, para señalarnos y levantarnos un grupo de fariseos como este que le platico, para en lugar de estar obedeciendo a la palabra del Señor, que dice que si alguno ha caído, los que son espirituales lo rescaten, lo levanten con espíritu de mansedumbre, dice la palabra del Señor, sabiendo que vosotros también podréis ser tentados, dice la palabra. O sea, de plano nos dice, no te sientas tan espiritual, el día de mañana puedes ser tú. Y francamente, Moisés estaba en la peor en esos momentos. Tenía una orden de aprehensión de parte de Faraón. Sus amigos le habían olvidado. Tenía una esposa pagana que no quería orar con él ni le gustaba honrar a Dios. Y Moisés ya se le estaba olvidando temer a Dios. Pero gracias a Dios, hermano, que Moisés tiene el Dios mismo que usted y yo tenemos,
que a pesar de que hayamos caído en algún error, que a pesar de que hayamos estado tal vez atravesando un proceso en un desierto, porque hermano, déjeme decirle algo, Dios no nos mete a los desiertos, somos nosotros. El diablo no nos mete a los desiertos, somos nosotros. Y hay tiempo en que tenemos que aceptar responsabilidades. Somos nosotros los responsables de lo que estamos viviendo. No es Dios. No. Dios no tiene nada que ver en lo que nosotros estamos viviendo en muchas ocasiones. Es más, ni Satanás tiene que ver muchas veces en lo que usted y yo estamos viviendo. Satanás ha de buscar, yo creo, y sea terapia a cada momento, porque a todo le echamos la culpa. Yo que está el pobre allá todo estresado con su terapeuta diciéndolo, todo yo, siempre yo. Porque eso es la única respuesta que encontramos nosotros. Y va a haber tiempo en que tenemos que aceptar que hay cosas que son responsabilidad nuestra. Una mala decisión nos puede llevar a muchos años de desierto en nuestra vida espiritual. Una mala decisión nos puede causar un problema tan grave, hermano, que tal vez ya lo estamos padeciendo. Una mala decisión nuestra. Y de eso se vale el enemigo en nuestras vidas, para intentar aplastarnos, para intentar consumirnos, para intentar sacarnos de la jugada del plan de salvación que Dios tiene para nuestras vidas, para aniquilarnos en el ministerio que Dios quiere levantar, y no despegamos en la vida espiritual, y no despegamos en la manifestación de la presencia de Dios cuando participamos, y el diablo contento. Pero todo eso fue una mala decisión nuestra. Y tal vez llegue el momento en que tendríamos nosotros que considerar que eso tiene que cambiar. Porque si comenzó por nosotros, tendrá que terminar también por nosotros. Porque Dios no nos llamó ni para estar presos, ni para estar limitados, ni para estar cautivos, y menos para estar amargados. Hay gente de tan amargada que está, que cuando ve feliz a otra, quiere destruir su felicidad. Y eso no se vale. Porque todos nosotros tenemos derecho a ser felices. Y no debemos de tolerar ni de aceptar que nadie se entremeta entre la felicidad y Dios, que ha permitido que haya venido a nosotros esa felicidad. Si alguien tiene un buen matrimonio, no falta aquel que haya fracasado, que con su amargura quiera dar un mal consejo para echar a perder un buen matrimonio. A mí me pasó, pero yo apenas me iba a casar, y se acerca un tío, antes de celebrar el servicio, se acerca un tío mío y me dice: hijo, te voy a dar un consejo que te va a ayudar para toda tu vida en matrimonio. Sí, tío, dígame. Mira, mijo, a la mujer hay que traerla aquí, y cuidado, no le des ni todo el amor ni todo el dinero, siempre bajo tus pies. Con eso serás feliz toda tu vida. Gracias por el consejo, le digo. ¿Y sabe qué? Él, mi esposa, tenía. Estaba separado, había fracasado en su matrimonio, pero tenía un buen consejo para mí. ¿Qué le llevó a darme ese buen consejo? La amargura que traía en su corazón. Porque una persona que ve la felicidad del prójimo, si tiene envidia en su corazón, no la va a tolerar. Si tiene amargura en su corazón, no la va a tolerar. Siempre sus comentarios van a ser negativos, siempre sus comentarios van a ser en contra. Nunca va a ser algo bueno que salga de sus labios. Y ese es el problema, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú escuches eso, detecta quién es quién para no recibir un mal consejo. Te voy a mostrar el ejemplo de un amargado. Ayúdame a buscar Génesis 4:23, por favor. Génesis 4:23. Aleluya.
¿Lo tienen? Vea lo que dice la palabra de Dios. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Pues qué, si soy mejor. Un hombre amargado, un hombre frustrado, machista, y que dejó su consejo para que lo quiera agarrar, diciendo: a mí ni Caín me va a superar. Si ustedes pensaban que Caín hizo mal, yo puedo hacer más mal, soy malo. Amargado el hombre, frustrado el hombre, sí, frustrado, con malas intenciones en su corazón también. Estaba consumiéndose este hombre en su corazón, en su interior. Estaba siendo consumido. En ninguna manera estaba ardiendo para Dios, estaba siendo consumido por sus malos deseos y sus malos instintos. Y por supuesto que no prosperó más allá. Y cualquiera que tenga sentimientos contrarios a lo que indica la palabra del Señor que debemos de tener, hermano, en nuestro trato diario, en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en el trabajo, podemos tener problemas, porque podemos estar siendo consumidos sin darnos cuenta, y como Moisés, haber perdido el objetivo del llamamiento que Dios le había dado. Hay muchos que ya no saben para qué van a las iglesias. Su salvación se les transformó en religión. Ya no le hayan sentido. Si van, bueno, y si no, qué bueno. Hay gente que solamente por un pretexto, voy a llegar 10 minutos tarde, mejor ya no voy. Se han acostumbrado tanto, se han consumido tanto en su anhelo y en su deseo de servir a Dios, que ni cuenta se dan cuando lo van perdiendo. Ya no es el mismo anhelo que tenían, como el salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Ahora ya les da igual. Vamos a la iglesia, ¿para qué? Lo mismo de siempre, perder el tiempo. Llegamos, oramos, cantamos, predican, nos vamos. Lo mismo. Están siendo consumidos, porque ya no tienen culto racional, porque ya no razonan para el culto, mejor dicho. Porque cuando hay razón, debemos de entender que no es el hombre el que hace el culto, no es el hombre el que hace el servicio a Dios, es la presencia de Dios el que hace que eso valga la pena. Y se puede sentir en la oración, o se puede sentir en la adoración, o se puede sentir en medio de la palabra. Lo importante es que se pueda sentir, y si se puede sentir, eso le da el valor a poder asistir a un servicio para gloria y honra del Señor. Pero quien se está consumiendo ya no valora ni oración, ni asistir a la iglesia, ni leer la palabra, y mucho menos apoyar para una actividad extra fuera de la iglesia. Hay muchos que están siendo consumidos y no deberían de ser consumidos, deberían estar ardiendo en el fuego de la presencia del Espíritu Santo, en la plenitud de la llenura del Espíritu Santo, porque nuestra misión es irnos llenando cada vez más de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando eso se vaya apagando, dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo: aviva el fuego, aviva el fuego, se te está apagando, tú debes de estar ardiendo, no te puedes consumir porque eres siervo y sierva de Dios. No te va a dañar el fuego que trae el Espíritu en tu vida, te va a mantener ardiendo. Pero si nos separamos de Dios, ese fuego sí puede ser fuego consumidor, ese fuego puede ser fuego de juicio. Y Moisés estaba en ese riesgo, estaba en ese peligro. Se le había olvidado el propósito que Dios tenía para su llamamiento. Ya no estaba teniendo un matrimonio consagrado a Dios, ya no estaba teniendo un culto racional delante de Dios, y estaba viviendo una vida rutinaria.
trabajando por un sueldo miserable, yendo y viniendo a su empleo. Y dijo el Señor: yo no lo llamé para eso. Yo no lo permití que se capacitara en Egipto con toda clase de estudios y capacitación para que fuera a cuidar ovejas. Sí, se equivocó, cometió un error, pero yo tengo un propósito con él. Y allá en el desierto, y que es verdad que Dios no nos mete a los desiertos, no es culpa de él, ni del diablo, ni de nadie, sino tal vez culpa de nosotros. Pero allá, en donde estemos y estaba Moisés, hasta allá lo encontró el Señor. Porque cuando Dios tiene un objetivo, tiene un propósito con alguien, Él lo cumple. Y si nosotros tomáramos malas decisiones, y si nosotros nos separáramos de Él y nos apartáramos de Él, si Él sigue firme en su propósito con nosotros, hasta allá nos vuelve a encontrar y nos vuelve a alcanzar. Si es verdad que Él no nos metió allá, pero sí es el único que nos puede sacar de allá. Porque ni amigos, ni familiares nos pueden tender la mano de la manera que lo hace nuestro Señor. Porque cuando estamos en la peor por una mala decisión que hayamos tomado, solamente resta conectarnos con nuestro Señor, doblando nuestras rodillas donde quiera que nos encontremos, clamar a nuestro Señor y Él se hará presente. Pero eso tú y yo ya lo sabemos por medio de la palabra de Dios. Pero este hombre no lo sabía. De modo que el Señor tuvo que hacer todo una trama, como si fuera una película. Se aparece una zarza, la zarza comienza a arder y luego no se termina el fuego. Moisés se acerca y apenas que se va acercando sale la voz: Moisés, Padre. Todo planeado, programado y hermoso. Porque cuando Dios nos quiere hablar a ti y a mí, va a usar visión, va a usar sueño, va a usar consejo, va a usar palabra, va a usar un canto, va a usar a alguien que nos provoque un problema. Dios es soberano para usar todo lo que Él quiera, con el fin de hacernos entender su propósito en nuestras vidas. Y lo va a hacer, lo va a hacer. Así como lo hizo con Moisés, yo creo que lo puede hacer contigo y conmigo. Dios, si hubiéramos tomado una mala decisión, puede corregir esa mala decisión en nuestras vidas. Y es verdad, yo creo que aunque Dios no lo llevó a ese desierto, sí fue el que lo sacó. Ya, Moisés, se acabó. Ya no vas a seguir cuidando ovejas. Se te acabó tu trabajo. Ahora vas a ser emisario del Dios viviente. De aquí en adelante vas a servirme solo a mí. Ya no vas a madrugar a llevar las ovejas a beber ni a cuidarlas en el corral. Ahora vas a llevar mi palabra, ahora vas a llevar mi comunicado, vas a llevar mi mensaje. Y si Moisés no hace caso, hubiera continuado en amargura, consumiéndose, como pueden estar consumiéndose algunos hoy en día. No tienen la capacidad de llevar el mensaje que Moisés estaba recibiendo como nueva oportunidad, pero sí son capaces de llevar otras cosas. Pueden hablar de lo que sea, del prójimo, del pastor, de lo que sea, se puede hablar, pero menos de la palabra. Es que no han entendido el llamado entonces. No fuimos enviados a llevar otras cosas, fuimos enviados a llevar la palabra del Señor. Esa es la gran comisión de la iglesia. Pero quien está siendo consumido no le preocupa hablar de la palabra del Señor. Puede hablar del prójimo, puede hablar de lo que sea, de la política, de los malos gobernantes, pero no va a hablar de la palabra del Señor. Y la encomienda de la iglesia es que vayamos y llevemos el evangelio a toda criatura. Y el amargado no va a poder, porque está siendo consumido. El envidioso no va a poder, porque está siendo consumido. Solo aquel que tiene el reconocimiento que a pesar de estar en medio de problemas, en medio de adversidades, y de pronto reconoce: sí, fue mi culpa, Dios no es el culpable, el diablo tampoco, yo me equivoqué, Señor, perdóname, restáurame, levántame y heme aquí, envíame a mí. Comienza a funcionar de nuevo el plan de Dios
para no seguir consumiéndonos. Porque la cuestión es cómo estamos, consumiéndonos o ardiendo. Porque solo en esas dos situaciones podemos estar, consumiéndonos o ardiendo. Y el Señor no nos llevó allí, pero sí nos puede rescatar. Y a pesar de que estuviéramos en una condición débil, mira lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7. Dice así la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos como atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y es verdad, hermano, a veces así vamos a andar, conociendo al Señor, teniendo propósito en Dios, que el plan de Dios esté caminando en nuestras vidas, y podemos estar en esas situaciones. Y si Dios nos permite atravesar por esas situaciones, no es para desanimarnos, es para entender que al final todo ese proceso va a terminar en cumplir el llamamiento que Dios nos dio, porque o sea que nos metamos nosotros a ese proceso por una mala decisión, o sea que el Señor nos envía allí, como veíamos la semana pasada, que los mandó por un desierto grande y espantoso con serpientes y escorpiones, pero dice para la postre hacerles bien, en Deuteronomio 8:15. Sea que Dios nos permita entrar allí por su voluntad, por su propósito, o sea que una mala decisión nos haya hecho caer en estas situaciones, no se preocupe, hermano, Dios nos va a sacar de ahí, porque Él tiene un plan, porque Él tiene un propósito, y nadie hasta el día de hoy le ha arrebatado nada, nadie hasta el día de hoy le ha estorbado nada. Él sigue firme en sus propósitos, es fiel a sus promesas y siempre gana. Está garantizado el éxito con el Señor, cuando usted y yo reconocemos que también somos partícipes de esa situación que estamos atravesando, no culpando a Dios ni excusándonos con el diablo, porque eso es algo muy común en el cristianismo hoy en día, culpar a alguien. Pero si decidimos aceptar que una mala decisión nuestra nos tiene en esa situación, entonces Dios comenzará a levantarnos, a restaurarnos, y Él mismo correrá hasta donde estemos, en la situación que estemos, y como a Moisés nos llamará 2 veces: Moisés, Moisés. Y cuando Dios habla 2 veces es porque está confirmando su llamamiento, tu llamamiento, hermano. Tú no has sido desechado. Estamos tal vez limitados por malas decisiones, no hemos alcanzado la plenitud tal vez por malas decisiones, pero ya es tiempo que alcancemos la plenitud a la cual Dios nos llamó. Dios es real, y si te prometió algo te lo puede cumplir, pero tal vez por malas decisiones no lo hemos visto realizado en nuestras vidas, y es tiempo de que veamos lo que Dios nos ha prometido. Y por último te quiero decir, lo que le llamó la atención a Moisés era que eso no se consumía, y eso es lo que estará llamando la atención a tu familia, a tus seres queridos, a tus compañeros de trabajo, que de pronto estarán mirando que estás atravesando por problemas, por adversidades, pero tú sigues firme, no te consumes. Pero tú sigues creyendo en el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, esperando pacientemente porque Él sabes que te va a oír
esperan que te consuma la tragedia, esperan que te consuma el dolor, que te consuma la necesidad y te ven tan frescos como siempre. Eso les va a llamar la atención a todos los que están a tu alrededor. Y eso es lo que Dios necesita de sus hijos y de sus hijas, para que pueda cumplirse lo que dice el salmista: dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Estaremos alegres. Si ellos tienen esperanza, vamos a donde está la esperanza. Si ellos tienen ayuda, vamos a donde está la ayuda. Si ellos dicen que tienen un gran Dios, vamos con ese gran Dios. Y eso es lo que Dios va a hacer en estos últimos tiempos, porque dice la Escritura que viene una predicación masiva de su palabra antes de que sea el arrebatamiento de la iglesia. Y tú y yo vamos a estar presentes, si es la voluntad de Dios, tal vez en estos episodios, dando buen testimonio para que otros puedan decir: yo pensé que de esta no salías. Y tú le dirás: pero mi Dios me sacó. Parecía que la gente tenía la razón cuando me decía: ¿dónde está tu Dios? Y yo un tiempo les creí, porque yo pensé que Dios me había dejado, pero ahora veo que no me dejó. Lo que pasa es que yo le pedía prisa, pero Él estaba yendo paso a pasito porque tenía algo mejor. Si me da lo que le pedía en su momento, me quedo corto, pero me dio más. Porque yo no sé pedir, porque Él da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y eso es lo que a veces sorprende a los que no conocen a Dios. Yo pensé que te ibas a acabar de esta, y de pronto se levantan más fuertes, más bendecidos y con más ganas de seguir sirviendo al Señor. No estamos consumidos, estamos ardiendo para gloria del Señor. Ponte de pie, por favor. ¿Consumido o ardiendo, hermano?